Bien, queridos alumnos, estoy tratando de compartirles este tutorial que es muy puntual sobre tipo de selección. Si hablamos de selección, nosotros tenemos eh, distintas herramientas para poder seleccionar. Por ejemplo, tenemos rectangular, elíptica, lazo, varita mágica, selección de color y tijeras de selección. Cada una tiene una forma como selecciona y tú te tienes que adaptar a la herramienta que más te hace fácil en este caso. Tenemos también dentro de los tipos de selección o las herramientas de selección, tenemos los modos. Los modos de selección, el primero es para poder reemplazar la selección actual. Si yo tengo una selección acá, podría reemplazarlo con otra simplemente distinta al trazar acá una selección. Si yo quisiera en modos de selección agregar a esta selección algo más, simplemente hago un trazo y ya tengo una selección más agrandada. Si yo quisiera restarle un poco de selección, simplemente en modos le resto un poco de selección arrastrando de afuera hacia adentro de la selección y ahí dice menos, nos está indicando la selección. Y finalmente acá la última es intersectar con la selección, que significaría, por ejemplo, si yo arrastro acá, solamente la parte que se intersecta quedaría para poder copiarla, nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quisiera copiar solamente esa parte, podría editar, copiar en un nuevo archivo, simplemente en ese tamaño, pero con el fondo blanco. Podría pegarlo de esta manera y tengo solamente los dos recortes intersectados. Podríamos hacer otras pruebas también distintas. Por ejemplo, si yo trazo acá, siempre regresando al archivo chulpas, voy a quitar la selección presionando el atajo control mayús A. Puedo trazar acá así una elipse y luego trazar otra elipse desde acá, y lo que me quedaría es la intersección, que acá se nota más claro todavía, que yo con control C, control V estaría pegándolo en el lugar que yo desee. Solamente tendría que presionar la herramienta mover, que lo tengo aquí a mi alcance. Vamos a probar en primer lugar con una herramienta que me parece sencilla, que ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo varita mágica, que en este caso pondríamos una selección normal y luego con modo añadir a la selección actual, o simplemente mayús. Podríamos hacer doble clic en cada lado y podríamos añadir toda la parte celeste que vemos en este caso, y poderlo también a su vez invertir la selección para que en este caso no se seleccione el cielo solamente, sino este edificio que es un poco especial, de la época colonial aparentemente. Ponemos ahí selección, invertir. Automáticamente no notamos, pero se ha invertido la selección si es que copiamos con control C, que es lo mismo, control N, que acá sería una hoja nueva, y pegaríamos automáticamente acá
el edificio, pero con el fondo en blanco. Control mayús A, quitamos la selección. Vamos a seleccionar con tijeras, en este caso, chulpas, que es un resto arquitectónico, arqueológico de Puno. Solamente seleccionamos las tijeras, presionamos un punto y continuamos así. Si es posible vamos hasta acá, luego hasta acá, pero sin exagerar como lo hice inicialmente, porque en este caso no está siguiendo la selección cuando es muy amplia, pero sí acá se puede cliquear con facilidad. Creo que acá vamos a retroceder para poder seleccionar con más facilidad, siempre y cuando con la tecla retroceso podemos ir retrocediendo si es que la selección no nos está saliendo adecuada o ajustada a lo que nosotros queremos, y así seguimos seleccionando, y cuando resta solamente cliqueamos en la esquina y cerramos con doble clic. Listo. Una vez que hemos cerrado con doble clic, tendríamos que elegir, aquí tenemos una herramienta que nos pone herramienta de transformación del tirador, de formar la capa, seleccionar o ruta con tiradores. Ahí está, mayús L, ¿verdad? Pero tendríamos que presionar acá sobre la herramienta y automáticamente nos aparece seleccionada la parte que habíamos cliqueado con la tijera de selección. Para poder llevar este recorte solamente presionamos control C o edición copiar, seleccionamos el lugar donde queremos que nos aparezca. Hay que dejar de seleccionar, por cierto, y terminar el pegado acá. Siempre que peguemos un recorte se crea una nueva capa y hay que ponerle, por ejemplo, acá castillo, por decirlo, no es un castillo, pero por llamarlo de ese modo, y vamos a pegar acá sobre chulpa, enter. Para poder nosotros acá hacerla más pequeña la imagen, tendríamos que simplemente seleccionar sobre la herramienta escalado. Aparece con otros nombres también en algunos programas y es válido completamente en otras versiones de GIMP, y es válido. Ponemos escalar, luego hay que moverlo hasta el lugar que pensamos que puede estar correcto. Seguimos en escalado y creo yo que podemos repetirlo las veces que sean necesarias, en este caso, hasta que quede de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y ya tenemos ahí el escalado que le hemos hecho a la imagen, y podemos arreglarlo o acomodarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Podemos también a esta misma imagen con la herramienta recorte hacerle un recorte justamente desde acá. Seleccionamos solamente lo que necesitamos de la imagen y presionamos enter y el recorte ya se ha dado. Control mayús A, quita la selección, vamos al fondo, y si queremos en el fondo le podemos poner también un color, por ejemplo un color celeste que se ajustaría a nuestro cielo. Ponemos aceptar y con el bote de pintura podemos vaciar la pintura,
podemos vaciar la pintura sobre el fondo y siempre el color que se va a vaciar es el color primario. Entonces este color primario es el que se ha vaciado. Si yo intercambio el color, en este caso, estaría vaciando el color negro. Pero eso es lo que sucedió inicialmente. Solamente tendríamos que realizar el cambio y ya tenemos la imagen tal como nosotros queríamos en el momento. Muy bien, entonces vamos a continuar acá y para este caso de los modos de selección y herramientas de selección, creo que les va a ayudar para que puedan realizar con facilidad sus trabajos y sobre todo añadir recortes de repente a las imágenes. Vamos a continuar con el trabajo que ustedes me pidieron como inquietud, que querían unir dos fotografías tal como se mostraba más o menos en la actividad de aplicación. Entonces, para esto nosotros acá automáticamente vamos a hacerla más pequeña esta foto. La escalamos, vamos a la otra fotografía, seleccionamos toda, copiamos con control C, regresamos a la foto donde ya hemos hecho el escalado y la pegamos. De la misma manera hay que poner acá un nombre para que se realice el pegado. Ponemos acá paisaje, en este caso 2, paisaje 2. Vamos a escalar esta imagen, la arreglamos en el lugar que queremos que nos quede. Creo que está grande todavía y vamos a seguir escalándola hasta un tamaño adecuado. Creo que ahí es suficiente. La ponemos acá sobre y luego vamos a recortar. La recortamos, presionamos enter y ya tenemos las dos imágenes que están juntadas o unidas. En el caso que nosotros queramos aplicar a la imagen que está encima un tipo de unión, vamos a ir a capas y le vamos a aplicar una máscara de capa, añadir una máscara en blanco, añadir. Automáticamente aquí al costado de la capa vemos que se ha añadido la máscara. Hay que seleccionarla para poder notar acá la unión un poco. Hay que seleccionar el pincel. En el pincel la dureza hay que bajarla porque siempre la dureza aparece en un modo de 10, 12 puntos aproximadamente, y bajamos la dureza a lo que nosotros podamos, lo más pequeña posible. En el caso del tamaño del pincel puede ser un pincel más grande, y en caso de la herramienta de fondo tendría que ser una de color negro. Entonces, seleccionando acá, y el tipo de pincel también, si queremos seleccionamos, ahí estamos con el pincel 2, podríamos seleccionar el pincel 1 y vamos de esta manera. Si queremos así, y si queremos que sea un poco más grande, apuntaríamos con un tamaño mucho mayor, así, mira, de tal manera que se note un cruce un poco difuso, pero
Espero que en este caso la dureza del pincel no sea como la que inicialmente se puso, sino mientras más grande sea el pincel va a permitir que las imágenes suavemente se unan, como en este caso. Mira, como en este caso. Entonces ya tenemos una apariencia distinta y un paisaje único. Vamos a presionar acá y finalmente ya tenemos las dos imágenes unidas. Lo que tendríamos que hacer en este caso es ir a archivo, exportar, esperamos un poco, nos dice que acá podemos exportarlo como JPG, también nos da la posibilidad de PNG. Si queremos solamente ponemos acá JPG. Recuerden que a partir del punto es la forma del tipo de imagen que se va a exportar, porque recuerden que también tenemos PNG, JPG, entre otras, ¿no? A las que vamos nosotros a poder de repente colocar. En este caso es una JPG y vamos a ponerle aquí paisaje fusionado. Paisaje fusionado y ponemos acá directamente exportar. En este caso va a irse directamente a los downloads. En todo caso podríamos también cambiar una carpeta que lo podríamos enviar también al escritorio. Si queremos verlo directamente ponemos exportar. Acá en este caso también nos permite poner o cambiar la calidad al 100%. Tiene opciones avanzadas también si es que quisieras cambiar algunas opciones. Caso contrario, presionas en exportar y ya tenemos finalmente el paisaje guardado. En este caso, acá lo tenemos, paisaje fusionado. Vamos a abrirlo para ver cómo nos ha quedado. Como imagen JPG, esperamos un momento. Ahí está el paisaje tal como nosotros lo hemos en todo caso fusionado. Si hubiéramos hecho un cruce mayor de cielo y aquí le hubiéramos puesto también acercado el pincel para fusionarlo, a lo mejor esta parte de acá hubiera quedado más perfecta. Ya son cuestiones que ustedes pueden ir mejorando en base a la experiencia y a la práctica que cada día vayan realizando. Hasta acá nomás con este tutorial. Les deseo mucha suerte con esta lección y que les ayude en sus propósitos.